Buenas tardes, vamos a comenzar la clase de electrónica de potencia. Lo que vamos a ver hoy es temas relacionados con control. Primero vamos a ver control para motores de corriente continua, y luego vamos a ver control de fuentes conmutadas, que nos había quedado pendiente en clases anteriores. Como habíamos visto en la modelización del motor de corriente continua, el motor de corriente continua en realidad tiene, viendo en los polos y ceros, en el plano S, tiene dos polos complejos conjugados en general. Entonces, necesitaríamos hacer un controlador para controlar la velocidad, por ejemplo, y bueno, para controlar la velocidad necesitaríamos, como es un sistema, como estamos viendo, no tiene polos en el origen, necesitamos que el controlador que esté dentro del lazo cerrado aporte un polo en el origen para que el error en estado estacionario sea cero. En muchas ocasiones también hace falta un control de posición. Entonces, al lazo de velocidad le podemos agregar un lazo de control de posición. Y ya que estamos, en otras ocasiones hace falta controlar la corriente que le aplicamos a los transistores, porque en general la corriente que le estamos poniendo suele ser un poco exagerada, sobre todo en los grandes saltos, en las grandes amplitudes, en el arranque, por ejemplo, y estamos utilizando demasiada corriente en los transistores. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es un control general que se llama control en cascada, que es muy aplicado en controladores de motores. ¿Por qué? Porque hace un control, es una variante de las metodologías de control que hay, que hace tres loops. El primer loop, que es este que está acá adentro, es el loop más rápido, el que está más afuera es el más lento, y el último es el más lento. La relación entre velocidades del torque, por ejemplo, y la velocidad suelen ser de 1 a 10, así que en general la estrategia va a ser la frecuencia de la fuente conmutada del controlador, o sea, en la etapa de potencia, o drivers. Bien, la frecuencia, vamos a utilizar un décimo de esa frecuencia, una década de esa frecuencia, como velocidad para cerrar el lazo de torque. Por ejemplo, si es 20 kHz, bueno, vamos a utilizar 2 kHz para cerrar el lazo de torque. Luego, vamos a utilizar una década para el lazo de velocidad y otra década más lenta para el lazo de posición. Y de esa manera hacemos el cierre de los tres lazos. Obviamente, el lazo interno va a cerrar 10 veces más rápido que el lazo posterior externo. Así que cuando queramos cerrar el lazo de velocidad, si cerró el lazo de torque, ya esta parte llegó a su estado estacionario. Y si llegó a su estado estacionario, entonces la dinámica de este lazo interno se puede ver como una dinámica estacionaria, y si la ganancia que elegimos está estratégicamente bien elegida, vamos a ver cómo se simplifica bastante los lazos internos para, digamos, querer controlar los lazos externos. Entonces, el objetivo de la realimentación con cascada, el objetivo en general de una realimentación es hacerlo insensible frente a las perturbaciones, cualquiera sean. Pero también obtener error estacionario cero en lo que se requiera, velocidad o posición o par. Volviendo al modelo, el modelo del motor, el modelo del motor lo vimos. Me quedaría solamente el modelo del driver, de las llaves, para controlar el motor. Entonces serían
Este sería el ejemplo de una llave H con 4 transistores, nada más que acá está dibujado como una sola llave que va para arriba o abajo, pero son 4 transistores que están ahí. Estarían faltando también los diodos. De manera tal de que yo puedo switchar estos 4 transistores que están acá, pero ¿qué pasa? Si nosotros podemos generar una corriente IA tal que su ripple, este puede ser el ripple IA, pero si yo aumento la frecuencia de manera significativa, puedo disminuir el ripple, y si aumento aún más, puedo disminuir el ripple al punto que puede llegar a quedar una línea. Entonces, en ese caso, el PWM o el driver del PWM se va a ver como este modelo, simplemente como si fuera un modelo lineal. Y eso se representa con una constante que es la ganancia del lazo proporcional. Entonces, en general, si utilizamos una frecuencia al menos 10 veces más rápido que la mejor dinámica que tenga el motor, cuya dinámica mejor que disponemos es la constante de tiempo eléctrica, entonces si utilizamos una frecuencia 100 veces más rápida que esta dinámica, entonces podemos representar los transistores como una constante, en donde va a haber una tensión de control al controlador, al sistema que hace el control y cierre y llave. Acá habría una relación de tensiones, que sería una ganancia, que es esta, la KPW. Y eso obtiene, por ejemplo, acá BC de 0 a 5 voltios, y a la salida tenemos 0 a 100. Ahí estaría la KPW que estamos hablando. Sobre el motor en sí, bueno, el modelo lo estuvimos viendo, así que vamos a tomar el modelo de Laplace, por ejemplo, modelo que se vio. Y si el modelo lo llamamos GP o modelo de una planta, este sería el modelo del motor, que está acá. Bueno, para poder variar la velocidad, por ejemplo, o cambiar algún parámetro del motor, en este caso, por ejemplo, la velocidad, si queremos cambiar un parámetro, controlar un parámetro en el motor, necesitamos hacer un sistema de lazo cerrado. ¿Y por qué? Y porque vimos que el comportamiento dinámico del motor no tiene polos en el origen, y si bien ajusta su torque al torque de carga, mientras haya torque disponible, pero no lo hace con la velocidad. Entonces va a haber siempre un error de velocidad. Y yo esto lo podría reemplazar por una K, por una constante proporcional solamente. Y sí, pero el valor debería ser tan alto que me alcanzaría hasta sería valores imposibles de implementar, incluso las corrientes que van a trabajar o que van a circular por los transistores sería tan alta que sería inviable. Así que querer controlar, hacer un controlador solamente con una constante proporcional no sería factible. Aparte necesitaríamos para controlar con error estacionario exactamente 0, no se hace haciendo la ganancia proporcional al infinito, porque sí, al infinito se llega a 0. Se hace agregando un polo en el origen. Entonces, el controlador típico que vamos a utilizar es un controlador PI, donde estaría la ganancia proporcional y la ganancia integral de la parte integradora. Ese sería el controlador típico, digamos, que utilizaríamos. Si tomamos en cuenta un controlador PI, esto sería G sub C de S. Entonces hacemos el cierre del lazo y ahí, bueno, lo único que nos queda como pregunta, ¿cuánto vale KP y cuánto vale KI? La función de transferencia del controlador, bueno, es esta para la parte proporcional y esta para la parte integral, y la suma me quedaría esto. Y ahí pueden ver que acá está el polo en el origen y acá está el 0 agregado por el controlador PI. O sea, se agrega un 0. Si tenemos el motor, entonces, con estos
doble polos, entonces estaríamos agregando un polo en el origen con el controlador, y lo ideal es que el 0 esté bien por allá lejos, bien allá lejos. Eso es lo ideal. Si estos polos estuvieran acá, entonces, bueno, los podría cancelar, pero sería un poco complicado. Es posible que el modelo del motor, los polos estén sobre el eje real. Entonces, en ese caso, bueno, sí, podría hacer algo con el 0, o el 0 ponerlo en la misma línea que los polos. En general vamos a elegir un 0 bien adelante. Y ahora viene cómo elegir el algoritmo que genera el PI. Bueno, eso lo van a ver en control, pero yo se los adelanto. El PI se logra con una constante proporcional y un sumador, una constante integral agregado al integrador, y con eso obtienen un controlador PI. Pero ¿qué pasa? Si yo lo hago de esta manera, el problema que voy a ver va a ser el siguiente. Esperen un segundito. Disculpen. Gracias, perdón. Bueno, estábamos hablando de que si yo lo sumo de esta manera, lo que se puede verificar cuando ustedes lo hagan es que a medida que cambia la constante proporcional y la constante integral, el 0 se va corriendo. El 0 va acá, después va acá, después va acá. O sea, el 0 se va a ir corriendo, no va a estar fijo. Entonces, si ustedes lo quieren ajustar al controlador, no van a saber exactamente, o sea, sí van a saber dónde va a estar, pero no van a poder ajustar el controlador sabiendo exactamente dónde está. Porque se va corriendo, haciéndolo de esta manera. En cambio, si ustedes lo hacen de esta otra manera, esto es tomado de Dave Wilson de Texas Instruments, en las notas de aplicación de Texas. Esta es la manera que se estila utilizar, o sea, una KA y KB, de manera tal de que el 0 se queda fijo. Y ustedes pueden controlar la ganancia proporcional y la ganancia integral sin estar corriendo, digamos, el lugar donde van a estar ubicados, solamente corren la ganancia. Esto parece tonto, pero es muy importante para los fines de hacer un controlador. Más que nada, si ustedes están pensando en hacer un controlador para cancelar algo, si se le va corriendo el 0, entonces no estarían cancelando lo que pretendían cancelar. Bueno, vamos a ver un control en cascada, entonces, ¿cómo sería? Bueno, esto es tomado de Ned Mohan, Electric Drives, de 2003, el editorial de la universidad que él está, de Minnesota. Tiene una propia editorial de libros. Después este libro terminó siendo de Wiley, pero bueno, yo tengo la versión original de cuando salió en primera instancia. Bueno, acá están los parámetros del motor, RA, LA, la J, momento de inercia, rozamiento viscoso lo toma como 0, las constantes K y KT, la tensión de alimentación, la tensión de control y la frecuencia 33 kHz. Este es un valor típico utilizado como frecuencia de una fuente constante. Tiene que ser mayor de 15. ¿Por qué? Porque tiene que ser mayor que la frecuencia audible. Pero no puede ser exageradamente alta por el problema de los transistores de potencia, que empiezan a tener muchas pérdidas de conmutación. Si no, tienen que poner transistores muy modernos, muy caros, y bueno, ahí es donde entra en juego
no se estila usar frecuencias muy, muy altas para controlar motores. Sí, para controlar fuentes conmutadas. Para controlar fuentes conmutadas hoy 100 kHz poco. Pero para controlar motores 33 kHz estaría bien. Más que nada por las constantes que estamos manejando eléctricas. Bueno, si hacemos un diagrama en bloque de cómo sería el controlador, acá esta parte sería el motor. Esto es el motor. En donde acá entra la tensión de alimentación, acá está la fuerza contraelectromotriz y acá sale la velocidad. Como yo tengo que hacer un control de cascada, tengo que controlar la corriente, la velocidad y la posición. Bueno, la corriente lo tomo de acá, del lazo de corriente, que es IA, y de IA con KT es el torque, con el torque, torque de carga generamos el torque de aceleración. Bueno, eso es lo que vimos en modelos del motor, y aquí es donde cerramos el lazo. Entonces, como cerramos de ese lado el lazo, como hacemos el cierre por acá, este sería el lazo. Acá le ponemos el PI, el KPWM, acá está la corriente de set point, y entraría acá el voltaje al motor. Pero yo tengo que tomar un loop de acá, no de acá. Entonces, todo ese tramo final, digamos, no tendría razón, digamos. Pero para yo analizarlo bien, tengo que este tramo llevarlo acá. Y para llevarlo acá, tengo que llevar todos los componentes que ellos involucran. Eso, cuando ustedes hacen, digamos, ¿cómo sería? ¿Cómo hacer diagramas en bloque? Los criterios para hacer diagrama en bloque, ven que para llevar esto de para allá, tienen que multiplicar por todos esos términos, por KT, por KE, por 1 sobre SJ, y es como me quedó acá. Entonces, todos estos términos que ya no harían falta porque yo, en realidad, estoy cerrando el lazo de acá, no de allá adelante. Pero como este tramo está adelante, tengo que llevar todo lo que involucra a este punto. Y bueno, eso es lo que he hecho con este bloque de traslado. Bueno, eso está, digamos, escrito en los libros de control, como es las normativas para correr puntos de los diagramas en bloque. El otro paso que me queda es analizar esta parte, y lo que puedo ver es que respecto de este lado es corriente, y de este lado está el momento de inercia mecánico. Entonces puedo ver que este lazo, que es un integrador, para las velocidades que se maneja con la corriente, este lazo puede verse como prácticamente abierto. Así que en general esa parte la vamos a considerar directamente como que no está. O sea, esta parte la consideramos abierta. Es un error que digamos que se puede tolerar, no afecta prácticamente nada en el análisis, y simplifica muchísimo digamos, las ecuaciones. Este es el bloque que me queda al final para el análisis de torque, y bueno, lo que me queda entonces es analizar bueno, las variables que están involucradas, y me quedaría entonces que esto como función final, que sería KI, K integral de corriente sobre S, este sería el controlador PI, el KPWM, que es, acá dice PPU, Power Processor Unit, o la fuente computada, y esta es la parte del motor que quedó en el lazo, que es la parte eléctrica, que tiene que ver con las constantes de tiempo eléctrico. Se espera tener un margen de fase entre 60 y 90 grados, que es lo típico de utilizar. Entonces se selecciona el 0 de KI de I sobre KP de I del compensador PI para compensar
cancelar el polo del motor que estamos viendo acá, este polo que vemos acá. Entonces yo selecciono que este 0 cancela este polo. Y ahí viene la jugada que les acabo de decir. El 0, si yo lo voy a utilizar para cancelar algo, y ese algo está estacionario, yo debería tener un 0 estacionario también. Entonces, cuando yo elige las KI, las constante integral y constante proporcional, deberían elegirse de manera tal, o sea, se eligen, pero lo ideal es que el 0 no se corra. Bueno, y de ahí entonces que hago este cálculo, entonces hago la cancelación y me queda que Kp de I es igual a constante eléctrica por Ki de I. Y entonces me queda al final, cuando hago la cancelación, me queda. Esto no va, esto no va. Entonces me queda este término y este término. Que sería esto que está mostrado acá. Que es el cálculo. Y la función entonces la función de la trayectoria directa, la frecuencia de cruce que vamos a elegir es omega de cruce de corriente, que como la frecuencia es 33 kHz, nosotros vamos a utilizar una década. Entonces la frecuencia que vamos a utilizar es 10 veces menor que la frecuencia, si dice 1 o 2 décadas, el orden de magnitud de la frecuencia de la fuente conmutada. O sea, puede ser 10 veces o 100 veces. Y con eso elijo la constante integral. Bueno, si elegimos la frecuencia de cruce de 1 kHz, porque la frecuencia de cruce no es la frecuencia de la fuente conmutada, es mucho más abajo, es una frecuencia que uno selecciona dentro del sistema. Siempre es una frecuencia mucho más abajo que la máxima frecuencia de la fuente conmutada, obviamente. Entonces, si fuera 1 kHz, esto es una decisión estratégica. En fuentes conmutadas está muy claro cómo se elige. Por ejemplo, 1/5 de la frecuencia de la fuente conmutada por criterios de cómo se genera el modelo de la fuente conmutada. Pero en control de motor, en general se elige esta frecuencia de cruce, que es una frecuencia relativamente, digamos, baja. 1 kHz de frecuencia de cruce, bueno, ahí tienen las ecuaciones de cómo me quedaría el K y de la parte de corriente y el Kp de la parte de corriente. Una vez elegidos estos dos constantes, bueno, acá quedaría entonces el bloque digamos, todo este bloque que está acá. Todo este bloque que está acá ahora se transforma en esto que está acá. ¿Y por qué es 1? Y porque se elige que la ganancia que va a tener el sistema a la frecuencia de cruce es 0 de 1. Eso está elegido estratégicamente y siempre se elige de esa manera. Que la ganancia, cuando está en la frecuencia de cruce, esté justo en 0 dB, y a esa, el margen de fase que le va a corresponder, en este caso se eligió 90 grados. Para que el sistema, desde el punto de vista del control de corriente, sea estable. Y me va a quedar entonces 1, porque este lazo de velocidad, que es el que viene ahora, es mucho más lento. Y aquí me queda entonces la parte, digamos, que sigue del motor. Del motor, lo que sigue, continúo de acá para allá. Esta es la parte que sigue del motor y eso es lo que utilizo para cerrar el lazo. Bien, entonces, un segundo.
Bueno, hago el bloque y me queda como está acá. Y puedo ver que si yo corto acá, podría ver que en realidad, cuando hago todo esto, me quedaría, este es el PI, 1 es esto, y todo este término es esto que está acá. Entonces, la idea es, la función, bueno, consiste en un polo doble. Ven que es un polo doble que hay acá. Al ser un polo doble, la magnitud va a ir cayendo 40 dB por década en lugar de 20, que es un polo simple. Mientras que el ángulo de fase, en ese caso, si ustedes analizaran esto, hicieran la corrida en MATLAB, van a ver que es de 180 grados negativo. Bueno, vamos a elegir también un margen de fase razonable, que es razonable es 60. Bueno, entonces me queda esa misma ecuación que yo hice ahí, le hago que a la frecuencia de cruce nueva, que es la frecuencia de cruce sub omega, que es la frecuencia de cruce de velocidad. Antes había elegido una frecuencia de cruce de 1 kHz. Ahora vamos a elegir una frecuencia de cruce de 100 Hz, o sea, una década más baja que la frecuencia de cruce que habíamos elegido antes, para el torque, ¿no? Para el torque elegimos 1 kHz, cuando la frecuencia de la fuente conmutada es 33 kHz. De ahí hemos bajado mucho porque decía, es 10 veces al menos, pero 100 veces o sea, 2 décadas, 100 veces. Bien, he elegido mucho más todavía. Volvemos acá. Entonces, el módulo esto debería dar 1. Y de acá saco el margen de fase que espero tener, y con eso saco la constante integral y proporcional, que es la que me interesa a mí calcular. Entonces, ejemplo, si elegimos 100 Hz, entonces eso me va a dar para omega 628 radianes por segundo, y si elijo un margen de fase de 60 grados, bueno, con eso hago el cálculo que está acá. Estos son los datos del motor, y me queda KP de 0,827 y KI de 299,7. A continuación, todo el bloque que habíamos visto antes me queda como 1, de nuevo, porque he elegido que a la frecuencia de cruce la ganancia sea 1. Acá está bien visible que la ganancia elegida. El otro no estaba tan visible, digamos, pero sí se eligió esa ganancia de 1. Siempre se elige que la ganancia de la frecuencia de cruce sea 0 dB. Entonces ahí ponemos 1, y me queda el último tramo, que ahí era velocidad, pero de velocidad a posición hay un integrador. Y bueno, y con eso ya cerramos el lazo y me queda este tramo final. Acá puedo elegir un PI, pero como acá hay un integrador, podría elegir directamente si una proporcional. Me haría falta un PI. Con una ganancia proporcional yo puedo lograr el objetivo. Entonces, para el control de posición, es adecuado tener solo una ganancia proporcional debido a la presencia del integrador en la etapa final, por el sensor. Bueno, y esa es la ecuación que quedaría, y entonces yo elijo el KP, la ganancia proporcional de posición, igual a la frecuencia de cruce. Si la frecuencia de cruce antes era 100 Hz, ahora, primero para corriente era 1 kHz, para velocidad de 100 Hz y para posiciones 10 Hz, entonces me queda que la
frecuencia de cruce es 62,8 radianes por segundo, por lo tanto la CAP, la constante, es 62,8 radianes por segundo. Eso es lo que me daría la constante proporcional de esta etapa. Yo tengo preparado un ejemplo. Bueno, acá tienen el motor, a través del modelo del motor. Yo acá le agrego los datos del motor. Bueno, ahí elijo la constante de torque, la constante de velocidad y la constante de posición. Y bueno, cuando lo corro, puedo ver cómo llega a su objetivo, digamos, en lo que es la posición. Lo mismo puedo ver cuando analizo el step de torque, como llega, fíjense que se corta ahí, porque si no hubiera llegado mucho más arriba la corriente. El tema de controlar el torque, o la corriente, es acotarlo para que no lleguen, sobre todo en el arranque, para que no llegue a valores exagerados. Por ahí hemos visto en el modelo del motor, si usted cuando repase el modelo del motor, van a ver que los valores de corriente suelen ser hasta 10 veces más altos, mucho más. Y en los valores típicos que se va a utilizar en general para controlar el motor. Y de esa manera limito el valor de la corriente en un valor razonable. Para la velocidad lo mismo. La velocidad, obviamente, como es posición, la velocidad tiene que alcanzar a 0, porque el controlador es de posición. Esto me lo pasaron de la Universidad de Minnesota, que es el autor del libro. Bueno. Profe, ¿después lo puedo subir ese? Sí, porque sí. creo que es el único que falta. Bueno, ya lo subo. Listo. El ejemplo que hay, de este que le acabo de mostrar, no tiene exactamente los mismos valores porque no tiene el mismo modelo. El motor, es un ejemplo cualquiera. Pero si ustedes cargan los datos, con los valores calculados van a llegar a eso. Acá, en un controlador, hay algunos detalles más que hay que tener en cuenta. A veces hace falta, para el control de posición, está un controlador metido, una computadora metido, que le mete set point específicos para, si se supongan que quiera cambiar el valor del set point del torque, bueno, le agrega al torque original, le agrega un escalón o le agrega una modificación del valor si yo quiero cambiar algo durante la marcha, digamos. ¿Por qué razón? Porque en muchas máquinas de control numérico yo necesito llevar de un lado a otro el carro o la herramienta, y sí, el control es de posición, porque yo tengo que llevar de una posición a la otra. Pero ¿qué pasa? A veces tengo que darle prioridad
en primera instancia la velocidad. Entonces hago un lazo de velocidad sin que se pase el torque por valores exagerados, digamos. Aumento la velocidad y cuando me voy acercando a la posición requerida, ahí cambio y ya el controlador real es de posición. Entonces de esa manera logré que vaya rápido hacia el lugar, pero que al final siempre tenga en cuenta la posición, ¿no? Entonces yo puedo ir haciendo esa estrategia agregándole un lazo extra que se llama feed forward, que es un punto extra de control y voy monitoreando todo el tiempo, obviamente, con un controlador. Y el otro detalle es que cada etapa o cada bloque tiene un límite. Por ejemplo, el PWM tiene un límite en las tensiones de alimentación, el controlador tiene límites en sus magnitudes, la corriente tiene límites, así que tengo que tener en cuenta esos valores que no alcancen los valores de saturación. El que suele saturarse es el integrador. El integrador, si, por ejemplo, si lo hacen con un operacional, bueno, y tiene un offset el operacional empieza a sumar. No es que haya un error, es que hay un offset en el propio. Y eso ya integra, y empieza a evolucionar hasta que se satura para arriba o se satura para abajo. Entonces hay que tener cuidado con eso cuando utilizan operacionales de que no funcione correctamente, sobre todo los integradores, que es donde más grave es, porque un proporcional, bueno, va a tener un offset y queda ahí quieto, pero el integrador no. Salvando ese tema y suponiendo que funciona bien, cuando el error es muy grande, en realidad tendería a saturarse de todo modo. Entonces, en general, los sistemas tienen un controlador o un detector de saturación que cuando llega a su valor máximo, desactiva la componente integral. Es como una llave que tiene internamente, cierto, también puede ser por una lógica, digamos, de software, pero si no es analógico, en donde cuando detecta acá que ha llegado a su máximo o su valor mínimo, se ha saturado para un lado o para el otro, directamente desactiva la componente integral hasta tanto se elimine la saturación y después la vuelve a activar. Ese se llama red o integrador con un sistema anti-wind-out. Bueno, esos son los detalles típicos que aparecen, digamos, a las horas de implementar un controlador. Lo que no vamos a ver es los modelos de los motores en serie. Si bien los motores serie no cambia mucho de lo que ya hemos estado viendo, lo que tiene es que, digamos, el bobinado de campo que está acá, que tiene la resistencia de campo y el inductor de campo, LF y RF, en realidad se suman acá, o sea, se ponen en serie con la armadura. ¿Por qué motivo se utiliza esto? Bueno, porque el torque electromotriz es igual a una constante que es Kt por Ia, pero la constante Kt es proporcional al flujo de campo. Y el flujo de campo es proporcional a la corriente de campo. Entonces, en realidad, el torque electromotriz me quedaría una constante nueva por corriente de campo por corriente de armadura. Pero como la corriente de campo y la corriente de armadura es la misma, entonces me quedaría K' por corriente de armadura al cuadrado. Y esa es la razón por la cual cuando el motor está detenido, motor serie, tiene un torque tan elevado, tiene un torque, digamos, excepcional. Y es una de las razones por las cuales los motores serie se utilizan para la tracción eléctrica. Se utilizaban, obviamente ya no se utilizan más. Pero, por ejemplo, las máquinas del ferrocarril, todas las máquinas de los 70 para atrás, eran máquinas de corriente continua conectadas en serie. Y bueno, al estar al cuadrado, es alineal. Entonces todo el método de control es un control alineal y hay que hacer toda una serie de cosas que, bueno, que antes se daban en la materia, pero ahora se han dejado de dar porque este
metodología de motor prácticamente ya no se utiliza más, no se utiliza para la tracción eléctrica, ha quedado, digamos, obsoleto por otros motores que lo han superado, digamos. Así que bueno, por esa razón no se da, no quiere decir que no. Los libros pueden encontrarlo y bueno, pero nosotros no lo vamos a pedir. Acá tienen un ejemplo de una llave H que pueden utilizar para controlar motores. El único tema, ojo, con el IR2110. El IR2110 es un bloque de bootstrap. Para poder saturar este transistor con este capacitor, en realidad necesito que el capacitor esté cargado. Y para cargar este capacitor necesito bueno, que haya alimentación. La alimentación vendría así, viene por acá, de ahí viene la parte positiva, y la parte negativa se cierra saturando el transistor de abajo. Entonces este capacitor se satura, se carga a más 15. Y bueno, ¿cómo llega a más 15? Bueno, el capacitor llegará más rápido a más 15 o más lento, dependiendo de su valor de capacidad. Entonces el valor de capacidad debería ser tan chico como sea posible para que se cargue rápido. Pero no puede ser muy chico, porque la energía necesaria para descargar sobre el transistor tiene que ser suficiente para varios ciclos, no solo para uno, sino para un par de ciclos. Entonces este capacitor tiene que ser grande, pero no suficientemente grande como para que no llegue a los 15 durante todo el tiempo que el transistor de abajo está cerrado. Así que este método funciona siempre y cuando el primer paso que hagamos es cerrar este transistor, cargar estos dos capacitores de bootstrap, y una vez que esos dos capacitores de bootstrap estén cargados, recién ahí puedo comenzar el ciclo de conmutación de los transistores. Si eso no se da, esto no hay forma de que funcione, porque le voy a dar menos tensión de 15 de saturación a los transistores de arriba y se van a quemar. Así que ese es el problema del bootstrap. Ojo con el bootstrap. Estos circuitos que se utilizan acá, esta constante de tiempo que se utilizan acá, es porque necesito, cuando vaya a cerrar el transistor, la red esta, cuando supongan que este está saturado, y quiero apagar este y saturar este. Bueno, pero primero tengo que esperar que el de arriba se apague, y después saturo el de arriba. Entonces, si yo le doy un mando de apagado, y acá le doy un mando de encendido, y lo hago simultáneo, y no le estoy dando tiempo. Entonces, esto lo que hace es un retardo a la pendiente de subida, para evitar que cuando se esté apagando la rama de arriba, la rama de abajo todavía no se haya encendido, porque tiene este retardo. ¿Qué retardo? El tiempo requerido para el apagado del transistor. Acá tienen otro ejemplo de circuito. Bueno, el anterior tiene el IR2110 y este otro tiene el SHAN 1169, si no me equivoco. No, cualquiera. El FAN 5109. Bueno, y cada rama en realidad tiene, como los transistores que se han puesto son transistores muy chiquitos, entonces cada rama tiene 3 transistores puestos en paralelo. Esta es una llave, la otra y la otra de la llave H que hace falta. Y este también es un sistema de bootstrap. Bueno, acá tienen cómo es la configuración de los transistores. Acá estarían 1, 2, 3, 4 transistores. Bueno, los otros 4. Perdón, de a 3 son. No, me equivoqué. 3 transistores en una rama, 3 transistores en otra, 3 transistores en otra y 3 transistores en otra. Y acá está el capacitor del bus. Esa es la manera que se tiene que distribuir para que esté cerca el capacitor del bus del circuito. Y además los cables del motor tienen que estar al lado del capacitor del bus. Bueno, este es un ejemplo de microchip, cómo microchip hace los controladores para experimentar. Ustedes pueden hacer un
un experimento a nivel de software del micro, haciendo controladores de motores chiquitos, y después una vez que depuraron bien el micro y lo demás, bueno, lo pueden trasladar eso a motores grandes, simplemente cambiando el driver, pero ustedes ya saben que toda la lógica que han utilizado para el circuito de control está bien. Otro tema que no vamos a dar, pero que sí estaba en los apuntes antes, incluso yo dedicaba muchas clases a esto, era controlar motores de corriente continua con tiristores. ¿Por qué razón? Porque las máquinas de control numérico de los 80 para abajo tenían motores de corriente continua, y eran los circuitos que se utilizaban, este tipo de circuito con convertidores duales, y bueno, había toda una técnica. Estas eran las técnicas que se utilizaban para controlar los 4 cuadrantes con tiristor. Bueno, ese tema también no lo vamos a dar, así que le dejé 3 fotos nomás para que vean que, pero no lo vamos a tener en cuenta, digamos, en la materia. Hemos tenido que sacar cosas, porque si no, por otro lado, dar un poquito más de temas de control, que es lo que más nos interesaba a nosotros. Bueno, acá yo le agregué 2 ejercicios del Barrao Batista. Uno de ellos es el problema 8.8, que es muy parecido al ejercicio que acabo de mostrar, donde les muestra el motor. Ahí tienen donde pueden sacar las características de ese motor, la potencia nominal, la velocidad nominal, la tensión del VAS, bueno, un montón de información adicional, pero la resistencia de la armadura, la corriente nominal, la inductancia de la armadura, la constante de tiempo de par y la constante de tiempo eléctrico. Y después algunos datos relacionados con el convertidor. Acá se utiliza frecuencia 5 kHz. Ustedes pueden ver 5 kHz no es aconsejable. En el libro está así, pero en realidad no conviene, porque eso generaría, si hay ripple de par, al haber ripple de par, puede haber vibraciones en el motor, y esas vibraciones, al ser de 5 kHz, ustedes la van a escuchar. Entonces van a sentir un zumbido tremendo en el motor, porque han elegido mal la frecuencia de la fuente conmutada. La frecuencia siempre tiene que estar por arriba de 15 kHz. 20 a 30 kHz es lo recomendado, digamos. Bueno, la amplitud de la onda triangular 5 voltios y margen de fase del control de velocidad 60 grados. Y acá hace el diagrama en bloque tal cual lo hemos mostrado recién. Hace los bloques, hace el lazo de corriente, y después hace los cálculos y termina haciendo este mismo ejemplo que mostré, llegando a los valores que van a ver ustedes. Eligió, claro, como es tan baja la frecuencia, no pudo irse muy abajo tampoco, entonces eligió 1 kHz como frecuencia de cruce de corriente, siendo 5 kHz la frecuencia de la fuente conmutada. O sea, ni siquiera una década pudo utilizar porque es muy baja la frecuencia que eligió. Bueno, y ahí les dio los valores de KPI y KI. Bueno, y él hizo el bode, y después hizo el lazo de velocidad, hizo el diseño del controlador de velocidad. Bueno, utilizó la técnica en lugar de la raíz, utilizó esta técnica. Y bueno, acá hace al final el controlador, y llega a las constantes KI y KP de velocidad. Ahí hace el bode, se tomó todo su tiempo porque es bastante largo el ejercicio. Y después el de posición, y ahí tienen cómo llega. Para este simplemente también hace, fíjense, 53 Hz. Y bueno, y calcula y utiliza el mismo criterio que utilizamos nosotros para llegar a la constante.
Después hay un problema 8-9 del Barrado Batista, en donde tiene ya un poco más de bloques. De nuevo le gusta 5 kHz, no sé por qué, pero bueno. Bueno, parte de un rectificador no controlado, hace la llave H para controlarla, y además tiene frenado o sea, un método de frenado con el frenado disipativo, que el objetivo de este bloque es, si el bus llega a ser, digamos, el delta de tensión del bus va a depender de la capacidad que tenga el capacitor de bus. Si acá hay una energía de frenado muy alta que hace que la corriente que circula por acá sea muy grande, la corriente y el flujo de corriente sea muy grande, el capacitor va a tender a levantarse por encima de la tensión máxima permitida por el sistema, por lo tanto ahí es donde se conecta esta resistencia sangría que directamente me pone en corto y hace que el exceso de corriente en realidad se deriva, en vez de para allá, parte se deriva para acá también. Entonces, por esta tensión queda controlada en determinados valores. Este método siempre está, siempre tiene que estar. Cuando hay un frenado regenerativo, siempre tiene que haber un disipativo de backup, porque puede pasar siempre que, y ojo, si el freno de este motor es como yo, o sea, la potencia de freno es la densidad de corriente que pasa por acá. Si no puedo permitir que esa densidad de corriente, ese chorro de energía vaya para allá, no se va a llevar a cabo el freno, y eso es peligroso. Entonces, es muy importante que, digamos, que la energía de absorción del freno sea mucho más, de mayor capacidad que la posible en cualquier situación de freno. Imagínense que ustedes están intentando frenar y el capacitor se desbordó y ustedes están haciendo marcha atrás o marcha adelante, que se llevan en un estacionamiento y se llevan por delante algo porque resulta que el capacitor de base se saturó. No me va a importar a mí almacenar energía y tener frenado y tener sistemas regenerativos. ¿Para qué? Si yo choqueo un vehículo. O sea, hay prioridades. Entonces, la prioridad siempre está en la seguridad. Y después, en el ahorro de energía. Esto se supone que nunca se va a conectar. Se conectaría si se ve desbordado. Bueno, y acá tienen el diseño como va paso a paso, así que este ejercicio en realidad lo voy a dejar para que ustedes lo estudien por su cuenta. Cualquier cosa después pueden hacer las consultas que quieran, pero es también bastante largo porque son muchos puntos. Bueno, no sé si hay una cosa más, porque no hay más nada. De la bibliografía, bueno, este libro, un número 1, es el primer libro que se utilizó en la cátedra para estudiar sobre motores de corriente continua, lo trajo un profe, el ingeniero Cambiani, que estuvo en Alemania, y él lo trajo de allá, digamos, al libro. Después aparecieron los libros acá, pero él fue el precursor, digamos. Y con eso tuvimos las primeras, digamos, herramientas. Después está el Leonard, y bueno, el Leonard es el libro más importante de control de motores. Bueno, con esto entonces cerraríamos lo que es control de motor de corriente continua. Lo que hemos alcanzado a ver es la modelización del motor y después cómo cómo controlar el motor. Primero tengo que conocer lo que quiero controlar. Vamos a ver otro tema que nos había quedado pendiente, que es controlar una fuente conmutada. Las metodologías de control se van a ver muy parecidas con lo que hemos visto con control del motor de corriente continua, por eso esperé este tiempo para dar esta parte. Y aparte les di tiempo a ustedes para que vean un poquito más de control en la materia.
Bueno, ahí pueden ver la fuente conmutada con el modelo, los modelos que estuvimos estudiando en su momento. Los modelos del motor tienen en cuenta la tensión en función del ciclo de trabajo, la tensión en función de la tensión, la tensión en función de la corriente, y no me acuerdo qué otra perturbación más, pero hemos analizado todas las variables posibles, digamos, de perturbaciones que pueden estar involucradas, y eso es muy importante. La más importante de todas es, obviamente, cómo controlar la tensión de salida en función del ciclo de trabajo, que es la variable de control, y también frente a perturbaciones de la tensión de entrada. Obviamente sería muy interesante también analizar, digamos, las variaciones de la impedancia de la carga, y cómo esas perturbaciones afectan a la dinámica de un sistema de control. Bueno, para esto entonces hacemos el lazo cerrado y bueno, vamos a averiguar sobre el compensador que se requiere poner para estos casos. Entonces nosotros necesitamos hacer el análisis de la trayectoria directa, que es cortar acá y analizar desde acá hasta acá, y hacer una medición, digamos, en términos de Laplace, qué pasa, o en términos del bode, qué pasa con ese modelo que es la ganancia de la trayectoria directa, que es la función de transferencia del controlador más la función de transferencia de la fuente conmutada. La función de transferencia de la fuente conmutada es esto que vimos acá, que es B0 sobre D, que es la que más nos interesa a nosotros analizar, porque la variable de control de la fuente conmutada es D. Y esta es la función de transferencia del controlador. Esto ya lo habíamos dado, pero por eso, para poder cerrar, lo tengo que volver a repetir. La ganancia deberá ser alta, y la frecuencia de cruce que vamos a elegir tiene que ser un quinto más o menos de la frecuencia de la fuente conmutada, puede ser más bajo, y el margen de fase que vamos a elegir es entre 30 y 90. Bueno, y hemos visto, digamos, acá hay definiciones de margen de ganancia y margen de fase, sacado el libro de Ned Mohan, pero hay libros, Hugo y Logata también habla un montón sobre esto. Y los controladores que se utilizan para controlar son dos tipos nomás, lo mismo que vimos en motores. En motores siempre es un PI. Y acá puede ser un PI o un PID, depende. Este es un PI. Y este es un PID. Y el procedimiento es el siguiente. Vamos a correr. Está acá. Acá. Ahí me gustó. Bueno, sobre esta hay una constante que salió de las notas de aplicación en su momento, en principio, digamos, no sé cuántos años hace ya perdí la cuenta en los años que hace que está eso. Acá se pasó. Notas de aplicación. Una herramienta de análisis de síntesis de Venable. Esto fue hecho hace mucho tiempo, acá no figura la fecha, pero seguro que fue hace mucho, en los 70 mínimo, más abajo también. 1983, yo creí que era antes. Bueno, lo que hizo fue el análisis de estabilidad de las fuentes conmutadas y creó una metodología muy sencilla para, digamos, tipo receta de cocina, de los el integrador no me serviría porque no me agrega, no puedo aportar cambios de fase. Entonces el integrador solo no sirve. Y el proporcional tampoco, porque si bien puede correr el bode para arriba o para abajo, pero no, para tener una estabilidad necesitaría de una ganancia exageradamente alta, por lo tanto tampoco aplica. El PI, que él le llama tipo 2, ese sí puede funcionar y agrega un aporte de fase de hasta casi 90 grados. Nada más que yo tengo que utilizarlo en esta zona, acá en el medio, tengo que utilizarlo para que haga este aporte de fase.
Y el tipo 3, que es el PID, es este circuito, y este es el aporte de fase, que fíjense que prácticamente 180 grados puede correr en fase. Y esta zona, que es la zona dependiente positiva, es la zona útil. Bueno, y hace el síntesis, serían los dos, y de ahí determina un valor de K requerido, que sería dependiendo de, obviamente, del tipo de controlador. Para el PI, pone la frecuencia de cruce acá, y la ganancia a la frecuencia de cruce debería ser 0 dB. Pero cuando nosotros analizamos el bode y lo corremos a la frecuencia de cruce, la ganancia es la que es. Después hay que aportarle una ganancia proporcional para llevar la ganancia al valor que uno requiere tener para que dé 0 dB justo. Y acá estarían el 0 y el polo. Entonces, bueno, ahí hace el cálculo para los distintos valores y determina. Bueno, y acá hace la metodología de diseño, y bueno, y ese sería más o menos. Tomado de ese libro, prácticamente, como es muy sencillo de implementar y de analizar, entonces prácticamente el que se está utilizando, que se utiliza, y el que vamos a utilizar nosotros también. Obviamente en la materia de control tienen otros métodos un poco más elaborados, pero nosotros sobra con esto. Este es el PID, este es el PI. Acá están las funciones de transferencia de cada uno de ellos, y acá hecho con el factor K, ese que estamos hablando, para el PI, que es el tipo 2, puede aportar un cambio de fase de hasta casi 90 grados. Si queremos hacer un boost o un adelanto de fase, un cambio de fase de más de 90 grados, no podemos utilizar un PI, tenemos que utilizar un PID, que llega casi hasta 180 grados. Si necesitamos a 180 grados, no hay forma, no hay controlador que pueda solucionar eso. Y acá están las fórmulas de K y de los componentes. Y esto es tomado del libro de Venable. Y acá está el K para el PID. Y los componentes, y acá estaría donde están el polo y el 0. Obviamente acá hay un doble... acá podría ser así. Podría ser que venga esto así, acá una parte llana, y después sube, después una parte llana, y después baja. Entonces habría acá 2 polos y acá 2 ceros. Pero bueno, en general se elige de esta manera, digamos. De esta manera. Acá nosotros estamos poniendo acá un 0 y acá un polo. Acá hay uno solo, pero acá hay 2. Bueno, y el procedimiento, ya les había comentado esa clase que vimos, era, bueno, elegir una frecuencia de cruce tal, digamos, de acuerdo a las estrategias que uno elija. Y la ganancia que me va a dar va a ser la que tengo que llevar a 0 dB. Por ejemplo, si yo tengo este modelo de ejemplo, cuando trabaja con una frecuencia de 50 kHz, y pueden ver lo que está en rojo es, digamos, la ganancia, y lo que está en azul es la fase. Como utilizamos 50 kHz, vamos a utilizar un sexto como frecuencia de cruce. Tiramos una línea acá, así arbitrariamente, y decidimos que la frecuencia de cruce es 8,4 kHz. A 8,4 llego a este punto y veo que me da menos 10 dB. Yo ya hice cuánto va a ser la ganancia proporcional de mi sistema, porque lo tengo que llevar a 10 dB para que la frecuencia de cruce corte acá, en 0 dB. Entonces, llevo todo esto, todo lo que está en rojo lo levanto para arriba. Bueno, eso es lo que hago con la ganancia a la frecuencia de cruce. Y obviamente la elección de la frecuencia de cruce es una elección que tiene que ver con la estrategia o con la metodología del modelo matemático que utilizaba en el modelo de la fuente computada, que es válido hasta un quinto, tan alto como un quinto la frecuencia de la fuente computada. Ahí mismo yo cruzo y veo que, bueno, tengo 160 grados
bueno, y estoy rejugado, digamos. Entonces ahí yo tengo que aplicar la metodología que está en los libros, que es el margen de fase de 60 grados, que es M, menos lo que estoy leyendo a la frecuencia de cruce, que es 160 grados, menos, y más 90, esta es la fórmula en los libros, y me da 130 grados de boost. Ya veo que un tipo 2 no va a andar, porque tipo 2 o el PI funciona hasta, sin incluir, hasta 80 y algo de grados. Entonces, al ser mayor de 90 grados, tengo que utilizar el PID. Y de ahí, con esa fórmula del PID, determino el valor de K y el resto de los componentes. Ya sé que G vale 10 de B negativo, pero eso llevado a números, digamos, a valores, es 3,23, a unidades, digo. Y eso lo agrego en las ecuaciones acá. Elijo arbitrariamente R1, que es 10 K ohm, y determino el resto de los componentes. Bueno, ese era el ejercicio que habíamos hecho en su momento. Vamos a ver otro, que es de Barrado-Batista, el 645. Bueno, ahí están todas las componentes. Bueno, yo lo que he hecho acá es utilizar un poquito MATLAB, ya irme un poquito más hacia el MATLAB. Cargo los datos. Ay, un poco. A este, perdón. Discúlpenme que hablé inapropiadamente en el aula. Bueno. Cargué los datos de la fuente. El primer paso determino omega 0, o sea, caracterizo la fuente. Luego la frecuencia, F0. Luego el 0. Luego esa era la frecuencia. Ahora, F0, el coeficiente de amortiguamiento de mi sistema. Y el Q, que es como queda, digamos, mostrado el bode, me da 4. Y después determino todo esto, que en realidad es, de acuerdo a la caracterización que vimos en el modelo del BAC. El modelo del BAC vimos cómo era el comportamiento, bueno, yo lo puse todas las funciones MATLAB, y ahí va, y me lleva a esta función de transferencia. Esta es la función de transferencia y de acá partimos. Nosotros partimos de acá en base a los datos, y esto lo tomé del modelo que hemos visto de B0 sobre D. Todo sobre S, ¿no? B0 de S sobre D de S. Y después cuando hago el modelo, digamos, de MATLAB, me va a aparecer cómo se comporta la fuente conmutada, que sería esto que está acá. Y ahí tienen el comportamiento de mi fuente conmutada en particular, de esta fuente conmutada. Ese que habíamos visto, Q, es de acá para arriba en valor absoluto, este levantamiento que hay ahí, ese es el Q. Bueno, puedo ver algunos detalles de este caso. Bueno, yo lo he dibujado todo acá. Sería eso. Y acá en el libro de Barrado-Batista muestra eso mismo, que es lo que ustedes vieron ahí, en MATLAB. Y dice, bueno, la frecuencia, el Q, la frecuencia de 0, la frecuencia en Hertz. Después define, bueno, la frecuencia de cruce
debería estar, tiene que ser, debería ser 3 veces más grande que la frecuencia natural no amortiguada del modelo dinámico de la fuente conmutada, o sea, el omega 0. Y un quinto más bajo que la frecuencia de la fuente conmutada. Ahí es la elección de la frecuencia de cruce. Bueno, se ha elegido 314 por E a las 5 radianes por segundo o 50 kHz. Cuando la frecuencia de la fuente conmutada es de 250 kHz. Bueno, y ahí está elegido, o sea, un quinto de la frecuencia, pero se eligió esta estrategia. No tiene que ser tan baja, pues tiene que ser más alta que F0. Bueno, y de ahí, entonces se eligieron, bueno, ahí tiene el valor en magnitud del pico acá, la frecuencia a valores muy bajos me da la ganancia que hay de 21.6 dB, a las frecuencias bien bajas, y acá está la frecuencia de cruce seleccionada. A la frecuencia de cruce seleccionada ustedes pueden ver 13 dB, 13,8 dB de ganancia, bueno, debería dar 0 dB, entonces ya sé qué ganancia voy a tener que lidiar acá, y a esa frecuencia de cruce, el margen o la fase leída es menos 111. Menos 111. Bien. Entonces, bueno, la ganancia que había leído a baja frecuencia es 21.6, llevado a valores, digamos, cambiándolo, ahí estaría una flecha. Una flecha, 12.026 corresponden a 21.6 dB. Bueno, y lo ideal es que, bueno, que la ganancia total sea 1, pero no me está dando 1, me da 13,8. Entonces 13,8, bueno, entonces esto corresponde, de nuevo acá abrí una flecha, corresponde a 0,417 menos 111 grados, que es lo que estamos viendo acá, menos 111 grados. Bueno, la ganancia requerida para llevar esto para arriba, tengo que levantar todo esto y lo llevo a justo que sea 0 dB, bueno, en realidad en números corresponde a 4,9. Vamos a elegir un margen de fase de 60 grados. Entonces, utilizando la ecuación que está en los libros de control y también en la nota de aplicación de Venable, tienen M menos P menos 90, M es el margen de fase seleccionado, P es el valor de fase leído, que es menos 111, menos 90 me da más 81. Ese es el bus que tengo que poner. Puedo elegir un tipo 2 o un tipo 3. Acá andaría cualquiera de los dos, sea un PI o un PID. El K para el PI me da de 12,7 y el K para el PID me da de 4,7. Bueno, ahí me voy a distanciar del libro de Barrado Batista. Ustedes pueden seguir como lo siguió Barrado Batista, yo me pasé al tipo 3. ¿Por qué? Porque les va a convenir que ustedes elijan el tipo 3 siempre, porque van a usar siempre la misma fórmula, siempre los mismos códigos de MATLAB, va a ser más rápido. Si no, van a tener que estar utilizando uno para el PI y otro para el PID. Bueno, en general conviene tener por practicidad uno solo. Bueno, acá está la fórmula de los componentes. Y bueno, acá yo hice el script para poder ponerlo en MATLAB. Ahí tienen todos los valores que me va dando acá, todos los valores de los componentes. Y después, bueno, me quedaría la frecuencia del cero del controlador y del polo del controlador. Esto es, obviamente, en base a la fórmula, que es la frecuencia de cruce dividido raíz de K, y la frecuencia del polo es por raíz de K. Pero bien le dan los dos valores,
y después el K1, que sería una ganancia que, ya habíamos puesto acá, ¿dónde está? Sería esta que está acá. Esa que está ahí, y este sería el modelo del controlador. Yo he elegido un K1 para simplificarlo, digamos. Una constante más, digamos. Esta constante la puse ahí en lugar de poner los componentes. Entonces me queda este modelito, que es el modelo del controlador tipo PID, que tiene doble cero, doble polo y un polo en el origen. Estos doble polos no están en el origen, están afuera. Y bueno, y ahí están los componentes, y entonces, bueno, ahí están los cálculos de los ceros y de los polos, y acá está, digamos, una vez que yo elegí todos los componentes y los valores del cero y del polo, eso lo pongo en MATLAB, y yo lo que he hecho es en Simulink un ejemplo de esto, que es el C45 de lo agarrado. Ese no está, ahora se los voy a pasar también junto con el otro. Bueno, ahí está. Esta es la fuente conmutada. Lo que he hecho acá es, en la fuente, los componentes son los componentes que figuran en el libro de Barrado, el valor de la inductancia, el valor del capacitor, el valor de la resistencia serie equivalente, y la resistencia le he puesto dos valores de resistencia, 10 ohm, como la resistencia era de 5 ohm, la resistencia, entonces le he puesto un poco menos, y después, llevado a su valor final de 5 ohm, y luego vuelto a 5 ohm, a 10 ohm. Entonces la idea es, en el step time de 0,1 se agrega esta resistencia. Y en el step, perdón, en el step time de 0,15, de valor inicial que es 5, se baja a 0. O sea, en 0,15 segundos, de 10 baja a 5. Perdón. Y en 0,1 segundo, de 10 sube a 5. Esa es la idea. Hacer un escalón de 10, luego sube a 5, luego baja de nuevo a 10, para ver cómo es el comportamiento dinámico frente a esa perturbación de la carga, desde el valor mitad de carga a plena carga, y después volvemos a la mitad de carga. Y acá la tensión le he puesto de 12, que es el valor nominal que me pedía en la especificación, lo llevo a 15 en este instante de tiempo. O sea, en 0,2, y el 0,2 cambia de 12 a 15. Y vemos qué onda con eso también. Bueno, la referencia o la tensión de salida es de 3,3, y los polos y cero elegidos son esos valores que me dio en el cálculo. Tengo dos ceros y dos polos que son los mismos, y la ganancia proporcional es esta. Bueno, y corremos la simulación. Vamos a ver acá corriente del inductor y tensión del inductor durante todo el proceso. Cómo se comporta el controlador. Este tema lo he tenido que posponer un poquito porque si no, tenía que dar más tiempo a ustedes que vean algo de control. A nosotros nos interesa el control desde el punto de vista no del control en sí, sino del punto de vista cómo el control afecta sobre la corriente y sobre la energía del sistema y sobre la corriente de los transistores de potencia. Este transistor
se ve perjudicado si yo elijo ganancias locas o elijo instantes de tiempo de proceso muy exageradamente rápido. Sí, desde el punto de vista del control es ideal, pero desde el punto de vista del manejo de la energía es pobrísimo. Por eso en el control del motor he tenido que limitar la corriente máxima, a pesar de limitar el torque máximo posible del motor, pero eso tiene una ventaja, que es no sobrecaliento los transistores cuando nunca voy a utilizar eso, solamente en el arranque. Entonces va a ser un poquito más lento el arranque, algunos milisegundos más lento, pero con la gran ventaja de que no sobrecaliento los componentes sin ningún sentido. No es solo los componentes, toda la placa, toda la corriente está pasando por todos lados, y esa densidad de corriente tan grande no tiene sentido desperdiciarla así. Bueno, vamos a ir viendo cómo se va comportando acá. Ahí pueden ver, fíjense, arriba es corriente y abajo es tensión en la carga. Fíjense, llegó a valores bien altos porque no le puse un limitador a la máxima corriente. Yo tenía que haberlo limitado en 4 amperes. Fíjense que para todas las cargas nunca va a pasar tanta corriente, sin embargo no lo he limitado. Entonces acá es donde estoy viendo que tengo un problema. Yo tengo que hacer un limitador de la máxima corriente durante el arranque, para evitar que se sobrecaliente inútilmente. Llevarlo, por ejemplo, a 3 o a 4 amperes. Y después todo el proceso, fíjense que en plena carga nunca va a haber tanta corriente. Bueno, el primer paso, yo lo que he hecho, bueno, acá fíjense la dinámica para llegar a su estado estacionario inmediatamente. Y si yo analizo a los valores que estoy alcanzando, $3,3 exacto, a pesar de todas las perturbaciones que estoy viendo. Primero, acá hay una perturbación de que está a 10 ohm y por un escalón se sube a 5, que es la plena carga. Y la tensión, obviamente, baja de salida, pero inmediatamente se restituye y se acomoda a su valor estacionario de nuevo. Luego, la carga vuelve a bajar en escalón de 10 ohm a 5 ohm. De nuevo, ahora, en vez de bajar, ahora sube, pero no tiene el mismo comportamiento. Tiene un comportamiento más subamortiguado. No es exactamente igual. Luego le generamos una perturbación de tensión de alimentación que tiene un comportamiento muy parecido a cuando baja. Este es similar a este. Este debiera ser un poquito más parecido a este, pero no se está dando en este caso. Tal vez haya que mejorar un poquito el ajuste del controlador para evitar que sobre todo cuando hay bajones o variaciones en decrecimiento de la carga, tengan un mejor comportamiento, porque tengo un pico de 3,3 y llego hasta casi 3,6 de voltaje. Tal vez tengan que mejorar un poco. Bueno, ahí es donde tengo que hacer una sintonía fina del controlador, en donde ya hay que ajustar un poquito mejor los parámetros. Ver qué pasa si lo mejoro un poquito. Capaz que le tengan que dar un poquito más de derivativo. Pero bueno, eso es lo que me dio el controlador ahora para este caso. Y acá puedo ver que, bueno, que la entrada, obviamente en la entrada, tengo un pequeño problema en el arranque. Ahí ya se restituye rápido, pero tengo un pequeño, digamos, problemita en el arranque. Bueno, con esto entonces, en el libro, bueno, acá le muestra este comportamiento, y bueno,
con esto. En el libro de Barrado Batista tienen un par de ejercicios básicos sobre este tema, que es a continuación de este. El C45, hay algunos ejercicios más que me interesaría que ustedes los vean. Yo no lo anoté ahí, pero lo voy a buscar cuáles serían. Se los voy a dejar anotado, ahora tengo que actualizar esta diapositiva. Se las actualizo y le pongo un par de ejercicios más, son muy parecidos a este para que ustedes lo vean. Uno, para este que vimos del back, necesitaría que vean uno del bus y otro del back bus, similares a este, utilizando los modelos que utilizamos nosotros. Obviamente van a tener que tener preparado en MATLAB este script, que ustedes lo tengan hecho tanto para el back, como para el bus, como para el back bus. No para el flyback ni para el forward, no. Para los tres modelos básicos que hemos visto, que hemos analizado todo el modelo completo. Obviamente hay mucho más en la bibliografía que les he dado que esto. Este tema es el libro de Ericsson, este libro Robert Ericsson. Y bueno, acá, obviamente, un libro bien gordito y solamente trata con todo lo que podríamos hablar sobre el tema, donde hace todos esos defectitos que estamos viendo, así de analizarlo muy así de lejos, bueno, se pueden mejorar. Uno de los problemas que tiene este tipo de controladores es, bueno, las limitaciones por el tipo de modelo que utilizamos para hacer el control. Nosotros utilizamos un modelo matemático que tiene sus limitaciones, trabaja hasta un quinto, el control que puede lograr es tan lento como un quinto de la frecuencia de la fuente conmutada. Estoy desperdiciando, cuando más cerca el controlador esté de la frecuencia de la fuente conmutada, más velocidad en el control tengo y mucho mejor comportamiento dinámico final voy a lograr tener. Hay otros métodos de control que son mejores en eso, digamos. Esto es un control básico. Bueno, y con esto entonces cerraríamos lo que es control de fuentes conmutadas y el control de motores de corriente continua. Lo que vamos a ver la clase que viene, entonces, es motores de corriente alterna, que son los motores que se utilizan actualmente en la industria. Los más populares, digamos. Bueno, ¿preguntas? Bueno, yo detengo la grabación.